que ustedes tienen aquí en el escritorio este par de iconos, ¿no es cierto? El que dice GSAS y el que dice XPG. Entonces le damos doble clic aquí al XPG. Bueno, dejemos este por ahora aquí un segundito. Después de haber instalado el programa, aparece la carpeta GSAS, ¿no es cierto? Y en la GSAS está otra carpeta que es la MyWork. Entonces, en la carpeta MyWork, bueno, yo tengo algunas carpetas de trabajo, pero en la carpeta MyWork uno debe siempre colocar, para el caso de que uno vaya a refinar una muestra de una sola fase, entonces debe colocar el espectro experimental, este que está aquí abajo, que debe estar en formato ESA o debe estar en formato RAW. ¿Okay? Debe estar el archivo ZIF de la fase que yo voy a refinar. Entonces este archivo ZIF, los ZIF siempre están en bases de datos. Entonces aquí en el difractómetro hay una base de datos, pero hay unas páginas internacionales de la Sociedad Americana de Cristalografía, en Europa tienen otra sociedad. Entonces hay varias sociedades que tienen bases de datos. Entonces uno puede entrar a ellas y tratar de bajar el ZIF que uno necesita. Y también uno debe tener un archivo con extensión PRM, que es el archivo de parámetros instrumentales. Entonces, ese archivo contiene todas las informaciones instrumentales de la última tanda de medidas que se hicieron. Entonces, yo estoy trayendo aquí uno que viene desde Australia. No es este espectrómetro, o difractómetro, puede ser cualquier otro difractómetro. Lo importante es traer el formato, ¿cierto? Y algunos datos para que pueda trabajar. Entonces, básicamente son esos tres archivos que uno debe tener en mi carpeta MyWork. ¿Ok? Entonces, debe estar un archivo, bien llevar a la carpeta MyWork el ZIF del Y2 o 3. Entonces, ahí en la carpeta ZIF está el correspondiente ZIF del óxido de itrio. Entonces, esos tres archivos tienen que estar en la carpeta MyWork. ¿Por qué? Porque el programa va a ir a esa carpeta a buscar el ZIF que yo necesito, va a ir allá a buscar el experimental y va a ir a buscar los parámetros de refinamiento, el PRM. Ok, entonces ya tenemos todo eso en la carpeta MyWork de la carpeta GSAS del disco C. Entonces ahora sí, vamos a comenzar el experimento. Damos doble clic. Lo que pasa es que mi clicero aquí está como maluco. Y entonces cuando ya esté en la carpeta MyWork, vengo aquí a Read. ¿Ok? ¿Por qué no salen los...? Bueno, vamos a construir una que la vamos a llamar, como este es un espectro de calibración, la voy a llamar cal y él le va a dar extensión XP. ¿Ok? Entonces lo que me dice es que el cal XP no existe en esta carpeta MyWork, entonces hay que crearlo. ¿Ok? Entonces ya lo estamos creando y vamos a decirle que este es de calibración.
y le decimos set. Entonces él va a llegar a una ventana principal, que es la ventana de ese programa que se llama XPG, compuesto de muchos otros programas, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí a esta ventana que se llama fase, le doy clic y ustedes ven no hay nada, ¿no? Entonces es para poder traer el archivo zip. Entonces le digo que agregue fase. Entonces aparece esta ventana y en esta ventana yo le voy a tener que decir cuál es el tipo de archivo que voy a importar. Entonces doy clic aquí en esta ventanita y ahí me da la opción de traer archivos, pero yo quiero traer un archivo con extensión zip, que significa Crystallographic Information File. ¿Okay? Pues como les digo, esos archivos están en bases de datos. Entonces le doy clic y él me va, si yo tengo varios zip ahí, me los va a listar y yo tengo que escoger aquel que voy a necesitar. Entonces el que voy a necesitar es el óxido de itrio. Entonces lo marco y le digo que abra ese archivo. Entonces aquí ya comienzan a aparecer informaciones que tiene ese archivo zip. Entonces, informaciones tales como el grupo espacial, los parámetros de red y los ángulos. ¿Sí? Y aquí me da un aviso en rojo, me dice que este grupo espacial es incorrecto para deslizarse. Yo les decía a ustedes que el problema con los grupos espaciales es que no hay una notación única, hay varias notaciones, ¿no? Nosotros vimos una con base a unas letras iniciales. ¿Qué pasó? Ah, ya. Nosotros vimos uno con unas letras iniciales, con una letra mayúscula inicial, con unos números y una serie, ¿cierto? Esa es nuestra notación de grupo espacial, que no coincide con esto. Entonces él se queja, pero no importa porque la información que tiene, independiente de cuál sea el grupo espacial, es la misma. ¿Ok? Entonces podemos seguir adelante. Muy bien, entonces yo le digo que continúe. Esta red, pues ustedes ven que es una red cúbica, ¿no es cierto? Y entonces él me va a seguir dando informaciones que tiene el archivo zip. Entonces me dice que el grupo espacial es ese de ahí y lo que yo tengo es una red cúbica centrada. ¿Sí? Eso quiere decir, si yo tengo una red cúbica centrada, significa que yo tengo dos puntos de red. Uno en el centro y otro en el vértice, ¿no? 0, 0, 0, medio, ¿correcto? Bueno, entonces son informaciones que él le muestra a uno que vienen en el archivo zip. Bueno, entonces ese archivo zip también tiene el tipo de átomos que tiene esa estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces me dice que los átomos que yo tengo ahí son dos tipos de itrio y un oxígeno. Entonces hay un itrio que trabaja con valencia +3, que él llama itrio 1 y está en esa posición, ¿no? Casi en X igual a 1, en Y igual a 0 y en Z 1/4. El itrio 3 está en una posición diferente, 1/4, 1/4, 1/4. O sea, a 1/4 parte de la diagonal mayor, ¿correcto? Y el oxígeno está como en 1/3, 1/6, 1/3, más o menos. ¿Sí? Esa información está en el archivo zip también. Y lo que me está diciendo aquí es el factor de ocupación. ¿Se acuerdan que en la expresión del factor de estructura había un N sub i, ¿cierto? El N sub i
puede ser un número que va desde 0 hasta 1. En este caso, todos los tres tienen un valor 1. Significa que esa estructura es perfectamente ordenada. En los sitios de itrio 1 solo hay itrio 1, en los sitios de itrio 2 solo hay itrio 2 y en los sitios de oxígeno solo hay oxígeno. Uno puede utilizar esta etapa del refinamiento para hacer modificaciones. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ZNO, óxido de zinc, si yo lo cojo puro y lo mezclo con hierro, por ejemplo, ¿sí? Hago una molienda o hago un tratamiento térmico, entonces el hierro va a penetrar la red del óxido de zinc y posiblemente sustituya zinc por hierro. Entonces, si yo tengo eso ahí, en el zinc del óxido de zinc me aparece ZN1 y oxígeno 1. Pero como yo le agregué hierro, y en una cierta cantidad, por ejemplo 10%, entonces yo tengo que agregar más átomos y entonces para eso está esta casilla aquí, ¿cierto? Entonces, si es óxido de zinc, yo tengo solamente dos filas, una para el zinc y otra para el oxígeno, ¿cierto? Con sus posiciones, con el factor de ocupación y con su amplitud de oscilación. Pero como yo le agregué hierro, 10% de hierro, entonces yo voy a agregar una fila más, una tercera fila. Digo que esa fila corresponde al hierro, lo llamo hierro 1. Coloco la misma posición del zinc, porque él viene a sustituir el zinc, ¿no es cierto? Y coloco un factor de ocupación de 0,1. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un sistema con 10% de hierro, ¿cierto? Y ese hierro se va a colocar en la posición del zinc. Entonces el zinc, que tenía un factor de ocupación 1, ahora va a ser 0,9. ¿Está claro? Porque yo el 10% de los zinc los he sustituido por hierro. Entonces la tercera fila va a tener 0,1 de ocupación, pero la primera ya no es 1, sino 0,9. ¿Correcto? Es porque a veces uno tiene una estructura base, una matriz base, y quiere doparla. Y ese zinc de la matriz dopada no existe en la base de datos. Entonces la única manera es uno construirlo. Y la construye es aquí. ¿Está claro? Hay bases de datos. Aquí en el espectrómetro nuestro, en el computador, hay una base de datos. Pero hay otras páginas internacionales. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Cristalografía tiene una base de datos. Es pública. La Sociedad Americana de... Hay otra Sociedad Americana de Minerales. También tiene una base de datos. Normalmente son públicas, pero hubo una de ellas que duró como 6 meses en que uno no podía sacar nada. No sé por qué. Pero existen bases de datos, existen muchas, ¿no? Donde uno puede sacar los cifras. Entonces, si no existe el que uno quiere, pero uno está trabajando con un compuesto con la misma estructura y el mismo grupo espacial, uno puede modificarlo, como le estoy diciendo. Y puede reemplazar 1 o 2 o 3 átomos, etcétera. Depende del trabajo de uno.